América Latina, vamos a hablar de Inside Crime, esta agrupación que lleva años investigando los crímenes, los homicidios en la región latinoamericana por más de una década. Vamos a conversar sobre lo ocurrido en el 2024. Veamos cuál es la realidad que se esconde detrás de suposiciones, imaginario de la gente. Aquí hay datos, aquí hay información pesada y la vamos a conversar con Victoria Dittmar, investigadora de Inside Crime, quien está con nosotros a esta hora. Victoria, gracias por tu tiempo. Bienvenida a la señal de News para América Latina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andy. Muy bien. ¿Y tú? Feliz noche. Excelente, Victoria. Hablemos de esta investigación, hablemos de cuántos datos se han recolectado, cómo es este proceso de recolección de datos para dar cifras importantes. Claro, sí, como contexto para la audiencia, nosotros, como ya mencionaste, llevamos haciendo este ejercicio de analizar datos de homicidios por más de 10 años, ¿no? Nosotros nos dedicamos a estudiar el crimen organizado en América Latina. Y uno de los productos que ofrecemos cada año es un análisis de cómo se comportan las tasas de homicidio en todos los países de la región y cómo influye el crimen organizado en esta violencia homicida, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es recolectar datos oficiales, de fuentes oficiales, hacemos solicitudes de información a todos los gobiernos de la región. Que nos comparten datos que son abiertos, ¿no? Que muchos ciudadanos los podemos conseguir también a través de plataformas de transparencia o de datos abiertos. En casos en los que no podemos conseguir estos datos oficiales, recolectamos datos de fuentes secundarias, ¿no? Sí. Como medios de comunicación, organizaciones civiles que se dedican a hacer sus conteos y analizamos, ¿no? Y ponemos en contexto cómo ha cambiado la tasa de homicidios en cada país, en cuáles países ha aumentado, en cuáles ha bajado e intentamos entender por qué, ¿no? Por cómo y hasta qué punto puede explicar el crimen organizado estas tendencias. Bien, Victoria, yo quiero por supuesto invitar a la gente a que pueda ir ellos en persona a verificar estos datos, estos resultados que ustedes han publicado a través de la página de www.insidecrime.com. Ya lo vamos a colocar en pantalla, pero quiero, ya que estamos conversando, hablemos, sí, de manera general, Victoria, lo que ha sido el resultado de los países que han tenido mayor cantidad de homicidios, una disminución notable para otros tantos. Danos un pantallazo de lo que es el resultado de su larga investigación. Sí, claro. Pues mira, en términos muy generales, encontramos que en 2024 en América Latina fueron asesinadas 121.695 personas, ¿no? Esto en todo el continente. Esto representa una tasa media de 20,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Esto es un estándar, es una medida para poder comparar el número de homicidios a través de distintos años y poder comparar entre países, ¿no? Es una medida estándar. Esta tasa media de 20,2 en realidad no es tan distinta de lo que vimos en 2023 a nivel región. Sin embargo, hubo cambios importantes en varios países. Por ejemplo, en la región del Caribe, ¿no? Fue donde encontramos que hubo un mayor aumento en el número de homicidios. Surinam, que bueno, no está geográficamente en el Caribe, pero Claro, culturalmente de alguna manera es parte del Caribe, fue el país que identificamos que tuvo un aumento dramático, ¿no? En la tasa de homicidios, aumentando 382%, algo que fue pues impresionante, ¿no? Pero es parte de un patrón que vemos en varios países caribeños, en donde la tendencia de homicidios va a la alta, ¿no? Al claro. mismo tiempo, en América Latina continental, digamos, hay una tendencia hacia la baja en la mayoría de los países. Sin embargo, es todavía muy temprano para celebrar estas disminuciones. Hay Claro. varios países en donde es complejo entender por qué han disminuido los homicidios. Por ejemplo, tenemos el caso de Ecuador y Costa Rica, ¿no? Que 2023 fue el año más violento en su historia, ¿no? Alcanzaron un pico. Y en 2024 empezamos a ver una ligera disminución, pero que sigue siendo bastante alta en comparación con décadas anteriores, ¿no? Y además, por ejemplo, en el caso de Ecuador, vemos que eh, la tasa de homicidios que vimos en 2024 y por lo que es más baja que 2023 tiene que ver porque durante unos meses hubo una caída total, bueno, una caída muy importante de homicidios, en parte por el estado de excepción que se decretó, ¿no? Por el presidente Noboa,
pero en cuestión de meses los grupos criminales se adaptaron y generaron una nueva ola de violencia que llevó a meses incluso mucho más violentos que en 2023, ¿no? Entonces, estos datos a veces pueden ser confusos. Claro, También en el caso de México, por ejemplo, ha habido una disminución sostenida de los homicidios, pero sí ha habido un aumento sostenido de las desapariciones forzadas, ¿no? Que en la mayoría de los casos terminan en muerte y no se consideran como parte del registro de homicidios, ¿no? claro. Entonces también a lo que nos queremos dedicar con este ejercicio es analizar estas complejidades dentro de los datos. Victoria, quiero en este momento aprovechar de preguntarte sobre Venezuela. ¿Qué datos tienen también de Venezuela en medio de esta investigación durante tanto tiempo? Sí, en Venezuela también vemos una ligera tendencia hacia la baja. Ahí también hay un tema importante que es la calidad de los datos, ¿no? De parte del gobierno venezolano no recibimos datos actualizados y datos que no son, que no, por la manera en la que se registran, no son comparables con otros países de la región, ¿no? Entonces queda un poco incompleto, ¿no? Esta información que obtenemos. La complementamos con información que obtenemos de nuevo de otro tipo de fuentes, pero sí hace parte de esta tendencia que vemos en otros países también Claro. de la región que va hacia la baja. ¿Por qué te lo preguntaba? Precisamente porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inclusive antes de ser el inquilino de la Casa Blanca, decía cosas como: nuestros próximos encuentros deberíamos hacerlos en Venezuela, que es el lugar más seguro del mundo, porque la tasa de homicidios bajó a cero porque enviaron a todos los criminales a los Estados Unidos. Esto decía el presidente Donald Trump. ¿Qué tanto pueden ustedes como organización que se sientan a evaluar esto, decir, él tiene razón? No, yo creo que es algo complicado para decir, o sea, yo creo que una disminución no es igual a cero, ¿no? Yo creo que sí sigue habiendo un tema criminal muy importante en el país y sí un tema donde la información oficial no nos está dando la historia completa, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tomar esas declaraciones con mucho cuidado Claro, con mucha y pinza. analizar en realidad que, pues sí, claramente las redes criminales siguen operando en el país, sigue habiendo violencia relacionada. Y de nuevo, y a veces estas reducciones suelen ser temporales, ¿no? Muchas veces, Claro. por ejemplo, en el caso del Salvador, ahora estamos viendo una reducción impresionante de homicidios, ¿no? Que en parte sí tiene que ver con esta política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele Claro, en contra de las pandillas, la cual también ha sido bastante criticada, ¿no? Sobre sus violaciones a derechos humanos claro, y el debido proceso, pero sí, al menos en el corto plazo, ha dado un resultado impresionante, ¿no? Una disminución impresionante. Queda verse si también se va a representar en el largo plazo, ¿no? Pero entonces creo que el beneficio de hacer estos ejercicios es ver a veces una disminución, no nos dice mucho, ¿no? Porque quizás es solo algo temporal y queda por verse qué es lo que se hace para que se mantenga. claro. Victoria, muchas veces sucede cuando eres un investigador del crimen organizado, de este tipo de malhechores, sucede que ustedes como investigadores se aprendieron pues la respuesta a la pregunta y cuando les toca hacerlo ya la pregunta se la han cambiado. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes como investigadores han enfrentado, enfrentan y seguirán enfrentando y cómo ustedes se sobreponen a ellos? Sí, bueno, yo creo que volviendo un poco a la pregunta pasada, el primer reto es la calidad de los datos, ¿no? Hay bastantes retos en conseguir datos que sean de alta calidad. Hay países que tienen muy buenos registros, ¿no? Y que tienen sistemas para recolectar datos que sean comparables, muy buenos, pero hay otros en donde cambian las metodologías, ¿no? En donde no siempre es confiable la información o no está completa. Aquí reitero otra vez el caso de Venezuela y quizás agregaría también el de Nicaragua. ¿No? Entonces, un reto, por ejemplo, para este ejercicio fue obtener estos datos, ¿no? Y también para nosotros, en este caso, otro reto es poner estos datos en contexto, ¿no? Porque es muy fácil quizás asumir, suponer que toda la violencia homicida en la región tiene que ver directamente con crimen organizado. En su gran mayoría sí lo tiene que ver, ¿no? Pero hay algunos países, por ejemplo el Caribe, que ahora mencionábamos que es una de las regiones en donde más han aumentado los homicidios, no está tan clara la relación con el crimen organizado, ¿no? Entonces también es Claro, importante este análisis. Lo que vemos en el Caribe es que a pesar de que estos países están sobre la ruta de la cocaína, ¿no? Hacia Europa, ujú, tienen redes sofisticadas de tráfico de drogas, la violencia tiene más que ver con la alta disponibilidad de armas de fuego, ¿no? Que son muy fáciles de obtener por diversas personas, las barreras de entrada son muy bajas y se utilizan en diversos episodios violentos, ¿no? Desde robos hasta disputas personales, claro. ¿no? Entonces,
no es el mismo tipo de violencia que vemos como con la que está relacionada quizás con el tráfico de cocaína, ¿no? Por ejemplo, Claro. como vemos en El Salvador o en otros países de la región. Victoria, no es jugar a futurología en este momento, pero me gustaría adentrarme en las tendencias que se avisoran para América Latina y el Caribe en el futuro, tomando en cuenta los mandatarios que se tienen en este momento, es decir, la interrelación de jefes de Estado de la América Latina. ¿Qué se espera? ¿Qué se ve según los datos que ustedes manejan? Sí, bueno, nosotros nos dedicamos a entender más bien cómo afecta el crimen organizado estos datos, ¿no? Y para nosotros no queda duda que en los próximos años el crimen organizado seguirá siendo uno de los principales motores de esta violencia homicida en la región, ¿no? Hay un creciente flujo de drogas hacia mercados internacionales, hay producción récord de cocaína, hay una diversificación de las redes criminales hacia drogas sintéticas, incluso hacia otros mercados, ¿no? Como la extorsión, como el tráfico de migrantes, que muchas veces también llevan a este tipo de violencia. Y algo muy importante que, por ejemplo, al menos en el caso de México es clave para entender por qué ha aumentado la violencia, es el desarrollo de mercados internos de droga, ¿no? Hay Claro, muchos países en Latinoamérica en donde el mercado local de drogas, no tanto el internacional, está dictando mucha, es un gran motor detrás de la violencia, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo esto. Seguro veremos cambios y fluctuaciones como estamos viendo ahora, en donde en algunos países sube, en algunos países baja la tasa de homicidios. Y yo creo que siempre es importante preguntarnos si vemos que la tasa de homicidios baja, ¿por qué es, no? O sea, es claro. parte ¿Cuáles son esos de la factores? política de seguridad. Ajá. Y si sí es una política de seguridad, entonces, ¿qué podemos aprender? Porque en muchos casos no es una política de seguridad y esto es muy común en toda la región. Vemos que a veces la tasa de homicidios baja por acuerdos criminales, ¿no? O por maneras en las que cambia el crimen organizado su manera de operar. Reitero el caso de México, ¿no? Vemos que ahora son más comunes o se vuelven muchas veces más comunes las desapariciones forzadas porque los grupos criminales han visto que eso es violencia, entre comillas, menos visible, Claro, entonces genera menos atención, ¿no? Pero sigue siendo violencia, ¿no? Entonces, claro. creo que es importante empezar a analizar, dependiendo de lo que veamos en los próximos años, por qué sube, por qué baja y qué podemos aprender de ello. Bien, Victoria Dittmar, vamos a invitar a la gente de América Latina que si ellos quieren pues revisar toda esta data que tú y yo conversamos de manera muy somera y ellos la quieran revisar a detalle, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, claro, y también me gustaría aprovechar la oportunidad para invitar, vamos a tener un evento el próximo lunes 28 justamente para hablar sobre estos hallazgos, ¿no? Toda la información se puede consultar en nuestra página web, en donde también están todos los datos del informe, es insidecrime.org. Bien, vamos a repetir para usted insidecrime.org y por supuesto este evento del 28 de abril, lunes 28 de abril. Dame un poco más de data sobre esto y con esto te despido, Victoria. Sí, claro, es un evento que tendremos, es exclusivo para personas que se registren y tendremos la participación de diversos expertos de nuestro equipo que hacen trabajo de campo en varios de los países que mencionamos y que van a dar una lectura mucho más profunda de qué es lo que estamos viendo en cada uno de estos países y por qué vemos los datos que estamos viendo. Claro, excelente. Victoria Dimar, investigadora de Inside Crime, gracias por este contacto. Estaremos muy atentos a la página www.insidecrime.org y por supuesto al evento del lunes 28. Tenga una excelente jornada. Muchas gracias, Andy.